Soy Daniela Merchant, soy parte del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Soy nutrióloga certificada. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones por esta invitación. Estoy realmente orgullosa de estar compartiendo con ustedes la plática que nos ocupa el día de hoy. Estaremos platicando los próximos 30 minutos sobre el tratamiento de dislipidemias e hipertensión como prevención para la enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues antes que nada, nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel de todo el mundo y es por eso que actualmente nos enfocamos mucho en mantener la salud de los medios de transporte de la sangre. ¿Cuáles son los medios de transporte de la sangre? Las arterias, las venas, las vénulas, los capilares. Ahora, ¿cómo es que inicia el daño en estos medios de transporte que son las arterias, las venas? Pues bueno, el hábito de tabaquismo, el estrés y los radicales libres son los factores primarios que pueden provocar una lesión química en el endotelio, que es la pared interna de las arterias. Esta lesión química en el endotelio, como cualquier otra lesión en el organismo, va a provocar como primera instancia la adhesión de monocitos al endotelio y después la proliferación de las células del músculo liso, seguido de la oxidación del colesterol LDL. Esta oxidación del colesterol LDL es el primer gran paso para la acumulación de grasa en las arterias, que es el proceso que nosotros conocemos como aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso, entonces, que inicia con una lesión primaria en las arterias y que en su progreso va acumulando colesterol LDL, que son las lipoproteínas LDL que transportan colesterol en su interior, y también hay aumento considerable y progresivo de la presión arterial. Durante todo este proceso hay algunas adaptaciones del organismo desde que se engrosan las arterias para poder compensar la fuerza y seguir bombeando sangre. Tenemos después de esto la progresión del proceso de aterosclerosis, que significa una disminución de la luz de las arterias y con ello una dificultad progresiva, es decir, cada vez mayor del paso de la sangre por estos conductos. Conforme este proceso va progresando, es decir, conforme se van engrosando las arterias, se va también reduciendo la presión arterial, que es nuestro gran indicador del progreso de todo este proceso de aterosclerosis. Cuando la presión es suficientemente elevada como para sugerir que hay un daño importante, entonces podemos empezar a pensar en un daño orgánico, pero antes todo el proceso cursa de manera subclínica. ¿Qué significa esto? Que pasa desapercibido, que las personas que lo padecen difícilmente se pueden dar cuenta de que están pasando por él. Hay algunos síntomas que sí se pueden manifestar cuando la presión es suficientemente elevada. Sin embargo, todos estos síntomas pueden deberse a cualquier otra causa. Entonces, seguimos sin poder asegurar que las personas se puedan dar cuenta de que están cursando por este proceso. Ahora, cuando la presión es mucho más elevada, entonces sí, podemos estar pensando en una etapa clínica que sí puede manifestarse primeramente con angina de pecho, dificultad para respirar o directamente un ataque cardíaco, que es justamente lo que queremos evitar. Hasta este momento hemos estado hablando únicamente de daño en el corazón, pero este daño orgánico puede ser también en el cerebro y también puede ser en los riñones. Lo que tenemos que hacer entonces es detener el proceso antes de que sea suficientemente grave como para ya pensar que sea algo irreversible. Para esto tenemos tratamiento para la hipertensión
y para la dislipidemia, que incluso podría llegar a utilizarse al mismo tiempo. Este tratamiento es de tipo farmacológico y no farmacológico, como sucede en muchas otras condiciones. Tenemos como tratamiento farmacológico para el tratamiento de la hipertensión. Hay que comprender, para comprender este tratamiento farmacológico hay que tener muy claros los 4 puntos, en realidad son 5 puntos, del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque es precisamente en estos puntos en los que actúan los fármacos que están dirigidos para controlar la presión arterial. Tenemos, por ejemplo, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos también a los antagonistas de angiotensina 2 o bloqueadores de sus receptores. Tenemos a los antagonistas de la hormona antidiurética, los antagonistas de aldosterona y tenemos también a los inhibidores de renina. Si prestamos un poquito de atención, podríamos darnos cuenta que estos fármacos, este tratamiento actúa en un proceso un poco más avanzado, actúa en un punto un poco más avanzado de todo el proceso de aterosclerosis, y lo que nosotros necesitamos es incidir con un poco más de anticipación, y para esto tenemos el tratamiento farmacológico que está dirigido a las dislipidemias, que no es otra cosa que las alteraciones de las concentraciones de lípidos en la sangre. ¿Por qué es tan importante y tan trascendente que existan estas alteraciones de los lípidos en la sangre? Pues porque al final se van a traducir en una mayor o menor concentración del colesterol LDL, que como lo revisábamos con anterioridad, es el principal causante de la acumulación de más colesterol, más calcio en las arterias, y con esto el engrosamiento de las arterias. Entonces, los niveles elevados de colesterol LDL nos pueden funcionar como predictores de un posible daño cardiovascular presente o futuro. Por el contrario, cuando los niveles son normales o incluso reducidos, los podemos considerar incluso como un factor protector para daño cardiovascular. Comprendiendo esto, podemos también comprender cómo es que actúan estos fármacos. Tenemos los que actúan a nivel de absorción intestinal del colesterol, como la ezetimiba. Sin embargo, este medicamento, si bien sus efectos adversos son raros, son importantes. Y además, cuando se utilizan junto con otros para aumentar su efectividad, porque por sí misma no es tan trascendente, entonces tenemos que algunos inhiben el poco efecto que puede tener la ezetimiba. Tenemos entonces, como lo mencionábamos hace un momento, también están los secuestradores de ácidos biliares y también las estatinas, que son quizás el grupo de fármacos más recurridos para controlar las dislipidemias. Estos grupos de fármacos actúan a nivel de síntesis de colesterol y, por ende, de su transporte por todo el organismo. Estos fármacos son efectivos, son realmente utilizados, sin embargo, tienen efectos secundarios que pueden hacer que incluso quien los está usando abandone el tratamiento o, peor aún, que a mediano o largo plazo provoquen alteraciones como miopatía, que es bastante importante, molesto, y de todas formas hay que suspender el medicamento. Por esto se recomienda que se utilice por no más de 3 meses, 6 meses, 1 año por mucho. Que las estatinas y estos fármacos en general se recomienda que se utilicen por no más de 3 meses, de 6 meses o por mucho de 1 año, pero no más que este tiempo. Tenemos otro grupo de fármacos que actúan a nivel ya de metabolismo de los lípidos, específicamente sobre la lipasa sensible hormona y sobre la lipoproteína lipasa. Estos grupos de fármacos son la niacina, los fibratos, que también tienen efectos secundarios importantes e impiden que el paciente pueda continuar su apego, además de que al ser fármacos por sí mismos no se recomienda que se utilicen por un periodo muy largo de tiempo.
Tenemos entonces que tenemos disponible el tratamiento farmacológico para hipertensión y tenemos también disponible el tratamiento farmacológico para las dislipidemias. Sin embargo, no es posible mantener este tratamiento a lo largo del tiempo. ¿Qué tenemos entonces como opción? Que es justamente lo que nos ocupa en este espacio, pues el tratamiento no farmacológico, que además de que es aplicable a todas las personas, es sostenible por toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Este tratamiento no farmacológico consiste en cambios muy sencillos. El primero de ellos es lograr y mantener el peso ideal. Esto a través de una alimentación saludable, a través también de la actividad física regular y moderada. Se recomienda también aumentar el consumo de alimentos que tienen un alto contenido de potasio y por el contrario, es muy recomendable disminuir el consumo de sal, de bebidas alcohólicas también y evitar lo más posible el consumo de grasas saturadas y por supuesto del hábito de tabaquismo. ¿Por qué promovemos tanto la pérdida de peso? Porque se estima que por cada kilo perdido se pierde también 1 milímetro de mercurio en la presión arterial. Es súper importante que sigamos tratamientos de pérdida de peso que nos provoquen un cambio paulatino y sobre todo sostenido en el tiempo. Este es un ejemplo de una pérdida de peso saludable y que además nos asegura que lo que se está perdiendo es grasa y no solamente agua y o músculo. Por el contrario, hay que evitar tratamientos por desesperación. Usualmente cuando a alguien le diagnostican alguna condición como la que estamos tratando en este momento, puede asustarse y puede querer que ya en una semana esté resuelto su problema, cuando menos de sobrepeso. Y es muy común recurrir a tratamientos que nos ofrecen milagros, como perder 4 kilos en una semana y que además todo sea de manera saludable. Precisamente en este ejemplo, particularmente me quiero referir a la famosa dieta cetogénica, que es cada vez más concurrida y actualmente muy socorrida y muy promovida por muchos, incluso profesionales de la salud. Esto porque la gran promesa de esta dieta, de quien la promueve, es precisamente que aporta grasas de buena calidad. Esto es cierto porque sí aporta ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, pero también aporta grasas saturadas, solo por el hecho de que la dieta por sí misma tiene una alta cantidad de grasas. Y por los alimentos que están incluidos en esta dieta, resulta que en este ejemplo, que es de 1500 calorías, hay 28.5 gramos de grasas saturadas, cuando la recomendación para estas mismas 1500 calorías es tan solo de 3.5 gramos de grasas saturadas. Entonces, solo por este hecho, yo la verdad me atrevería a invitar a quien promueve esta dieta que a partir de hoy dejara de hacerla. ¿Por qué queremos evitar el uso de grasas saturadas y de grasas trans? Porque ambos tipos de grasa tienen la facultad de disminuir la captación hepática de colesterol LDL y con ello la imposibilidad de que se destruya y además disminuyen la formación hepática de LDL. Las lipoproteínas LDL son las que van por el cuerpo recogiendo el colesterol para que no se quede ahí pegado en las arterias. Esto se traduce naturalmente en un aumento de la concentración de colesterol LDL que si se oxida va a promover y hacer más grave todo el proceso de aterosclerosis. Ahora, las grasas saturadas pueden eliminarse del organismo llevando una dieta correcta y ejercicio saludable, pero las grasas trans no se pueden eliminar de la dieta porque nuestro organismo no tiene la enzima que se necesita para hidrolizar sus cadenas. Entonces, las grasas trans son todavía peor. Para controlar a través de la dieta las concentraciones de colesterol en sangre, tenemos algunos recursos. Por ejemplo, controlar el consumo de ácidos grasos saturados. Muchos profesionales de la salud indican que de primera instancia el paciente elimine los productos que contienen colesterol de su dieta. Esto
Esto no es del todo cierto porque hemos visto ya, hemos revisado que las grasas saturadas son las que provocan el aumento de la concentración de colesterol en sangre. Sin embargo, aunque esta interpretación no es correcta, la interpretación no es correcta, la acción sí lo es porque los alimentos que tienen colesterol tienen también grasas saturadas. Entonces, controlarlos en la dieta es una acción benéfica para la salud del corazón. Un ejemplo, recurrir a la margarina líquida, que además de ser libre de grasas saturadas, es libre también de grasas trans. Ahora, ¿por qué recomendamos el consumo de ácidos grasos monoinsaturados? Porque los alimentos que lo contienen también fitoquímicos que por sí mismos y de manera mucho más natural que un medicamento va a ayudar también a nivelar las concentraciones de colesterol. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados, que son los omega 6 y los omega 3, tienen el efecto contrario que las grasas saturadas y las grasas trans. Solo por eso es muy recomendable consumirlos a través de la dieta. Específicamente los omega 3 sintetizan eicosanoides que favorecen la función del corazón, por ejemplo, disminuyen la presión arterial. Eso es lo que clínicamente se manifiesta a través de los estudios. Sin embargo, hay que considerar particularmente cuando se recurre a un suplemento de omega 3, porque al ver estos beneficios, pues es muy lógico que la gente quiera recurrir a ello, pero hay que considerar una posible toxicidad por mercurio en el aceite de pescado. Esto porque en el mar hay mercurio, hay plomo, hay cadmio y puede absorberse a través del aceite de pescado. Entonces, lo más recomendable es consumir el alimento original, que sería el pescado de agua fría, la trucha, el salmón, el atún, una vez por semana, y de esta manera obtenemos el mayor beneficio para la salud con el menor riesgo. La lectura de etiquetas es algo que siempre vamos a recomendar en nutrición. Específicamente los alimentos que tienen un alto contenido de grasa siempre nos van a dar su contenido total de grasas, nos van a dar también su contenido de grasas saturadas, el de grasas trans, el de colesterol y en algunos casos nos van a dar también el contenido de poliinsaturadas y de monoinsaturadas. Siempre hay que preferir el que tenga menos saturadas y menos grasas trans. Otra buena práctica en la lectura de etiquetas es ver la lista de ingredientes. Solo con ver la palabra hidrogenado en una lista de ingredientes podemos asumir que el alimento contiene grasas trans. ¿Cómo podemos saber que las tiene o que no las tiene? Por ejemplo, en una mantequilla, bueno, cuanto más al principio de la lista se encuentre un ingrediente, significa que está contenido en una mayor cantidad que el resto de los ingredientes, de tal manera que el último ingrediente en la lista es el de menor cantidad. Entonces, en la mantequilla, por ejemplo, el principal ingrediente es nata y el segundo es la sal. De hecho, son los únicos dos ingredientes en la mantequilla. Pero, por ejemplo, en esta margarina en barra, que muchas veces se prefiere sobre de la mantequilla, y esto no es del todo saludable, podemos encontrar que su principal ingrediente es aceite de soya líquido, pero después tenemos aceite de soya parcialmente hidrogenado. Aquí hay grasas trans. Tenemos aquí otro alimento, que es la margarina líquida. Tenemos también tenemos también aceite hidrogenado. Sin embargo, en este caso, el aceite hidrogenado es el cuarto ingrediente, no el primero. Entonces, podemos asumir que en la margarina líquida hay menos grasas trans que en la margarina en barra. Esta es otra práctica muy sencilla y muy saludable. Ahora, ¿por qué recomendamos disminuir el consumo de sodio? Porque se ha observado que al lograr un consumo de 5 gramos o menos de sodio, logramos también reducir entre 3 y 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Hay que recurrir a prácticas como evitar el consumo de estos saborizantes. En este cuadrito tenemos 3 gramos de sal. En esta lata de frijoles, también a veces, vaya con frecuencia, nos recomiendan disminuir el consumo de alimentos enlatados. En esta lata de frijoles, que es de 580 gramos, hay 3 gramos de sal. Si consumimos un cuarto de la lata, podemos asumir
en el que estamos consumiendo ya alrededor de 1 gramo de sal. Hay otros alimentos que tienen menos contenido de sal, pero que si los consumimos en cantidades elevadas, podemos estar asumiendo un consumo también mayor de este nutrimento. Nuevamente, la lectura de las etiquetas se reitera como una práctica muy saludable para todos los casos. Hay algunos alimentos que nos sugieren que son muy saludables y por ello los podemos consumir en mayor cantidad. Sin embargo, puede ser que nos estén aportando algún nutrimento en exceso y que esto resulte perjudicial para la salud. El glutamato monosódico es un aditivo, es un aditivo alimentario al que, sobre todo en los últimos tiempos, se le ha atribuido con frecuencia un daño importante, que puede ir desde mareo, vómito, diarrea, hasta la muerte. Si bien es cierto que estos daños no han sido comprobados hasta el día de hoy, sí es cierto que los alimentos que lo contienen también contienen sodio, entonces es bueno limitar también el consumo de este nutrimento. Se encuentra en los alimentos industrializados naturalmente. En general, la recomendación más simple, más sencilla, más saludable es disminuir el consumo de alimentos procesados y consumir más los alimentos originales. Quiero ser muy específica, muy enfática en reducir el consumo de alimentos procesados, no eliminarlos, no es necesario, simplemente controlarlos. Todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Esa es la recomendación, consumirlos con control, con moderación y siempre que la mayor cantidad de la dieta representen los alimentos originales. Al respecto de los productos de origen animal, mucha gente los excluye, los limita mucho en su dieta por creer que tienen un alto contenido de grasas saturadas. Esto es cierto, en general, la mitad de las grasas en estos alimentos son saturadas, pero la otra mitad son buenas. Entonces, también hay que consumir estos alimentos. Ahora, una buena práctica también es al momento de preparar los alimentos, incluir ahí una porción de sal de manera que el alimento pueda resultar con un mejor sabor con menor cantidad de sodio. Y por supuesto, evitar adicionar sal en la mesa. Recurrir a las especias en lugar de la sal es una muy buena práctica también. Particularmente yo recomiendo el uso de ajo y de cebolla porque además de que su sabor es muy rico para quienes nos gustan, tienen sus propiedades específicas también. ¿Por qué recomendamos consumir un poco más de potasio? Porque se ha visto que cuando logramos consumir 3 a 5 gramos al día y lo sostenemos en el tiempo, también la presión arterial se ve beneficiada hasta en 4 milímetros de mercurio. Es muy común que se recomiende el consumo de sal del Himalaya porque se le atribuyen propiedades benéficas para la salud. Esto se debe a que contiene potasio y como recomendamos el consumo de potasio, entonces es usual que la gente recomiende también que recurra al uso de sal del Himalaya, pero la sal del Himalaya, además de un poco de potasio, también tiene sodio. Entonces no podemos asumir que sea saludable. Ahora, si es por consumo de potasio, las frutas y las verduras nos dan mucho más que lo que nos puede aportar estos granitos de sal del Himalaya. Para controlar en general la salud del corazón, se ha promovido con cierta frecuencia la dieta DASH, que no es otra cosa que aumentar el consumo de alimentos frescos y disminuir el consumo de alimentos procesados y también controlar aquellos que nos podrían provocar algún perjuicio. Sin embargo, cuando llevamos una dieta que por sí misma es correcta, podemos perfectamente controlar las cantidades totales de estos nutrimentos sin mayores complicaciones. Ahora, ¿por qué recomendamos evitar el sedentarismo? Porque el sedentarismo está muy relacionado tanto con el consumo, con la disminución del gasto energético, como con el reemplazo de actividades y por supuesto también
con una mayor ingesta calórica. Entonces es muy recomendable practicar actividad física moderada, es decir, de 90 a 150 minutos a la semana, que se traduce en 30 a 50 minutos 3 veces a la semana. Ahora, recomendamos también controlar el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando respetamos los límites establecidos por la OMS, que es de 20 gramos de alcohol para mujeres al día y 40 gramos de alcohol al día para hombres, también se logra disminuir la presión arterial. ¿Cuántos son 20 gramos y cuántos son 40 gramos? Como ejemplo, tenemos una copita de vino tinto que es de 155 mililitros. Dependiendo de la graduación alcohólica, puede tener entre 16 y 21 gramos de alcohol, de tal manera que una copa para una mujer y 2 copas para un hombre sería una ración verdaderamente moderada. Ahora, al respecto del vino tinto, hay mucha controversia porque hay muchas personas que dicen que es muy malo para la salud, que no hay que consumirlo solo por tratarse de la molécula OH. Pero hay algunas otras posturas que defienden el alcohol, que defienden el consumo de vino tinto y de hecho está incluido en la dieta mediterránea. Esto se debe a su alto contenido de resveratrol, que es un poderoso antioxidante. Esto es cierto, resulta un alto contenido de resveratrol en una copa de vino tinto. Sin embargo, las frutas y las verduras contienen muchos más antioxidantes que el resveratrol que pueda contener una copa de vino. ¿Por qué decimos que hay que evitar el hábito de tabaquismo? Porque se ha visto que aquellas personas que fuman y que llevan ya un año de haber abandonado este hábito tan perjudicial, logran reducir hasta en un 50% su riesgo para daño cardiovascular. Todo esto que hemos platicado aquí son pautas son cambios que no van a ocurrir de la noche a la mañana, tienen que ocurrir paulatinamente y de hecho se recomienda que cada 21 días se vaya instalando un nuevo hábito, de manera que una persona que no está acostumbrada a llevar un estilo de vida saludable no resulte agobiado por tantos cambios que tiene que hacer a la vez. Se recomienda que se haga uno a la vez, instalar uno nuevo cada 21 días, de manera tal que en menos de un año logremos ya haber transformado nuestro pronóstico de salud. Un estilo de vida saludable está definido por 3 principales conceptos. El primero es dieta correcta, el segundo es ejercicio moderado y el tercero de ellos es un sueño efectivo. Ya casi para terminar, quisiera dejar muy claro que no hay alimentos buenos ni malos, sino que hay dietas correctas o incorrectas. Y bueno, antes de despedirme, les ofrezco las referencias que utilicé para esta presentación, a la que ustedes tan amablemente me han prestado su atención. Muchas gracias.